Bien, vamos a trabajar hoy el cuidado de la T. Eh, ya habíamos empezado algo a trabajar la clase pasada cuando estuvimos hablando del cuerpo del paciente. Hicimos referencia a que el abordaje, el acercamiento al cuerpo del paciente también presuponía cuidar el cuerpo de la T, tener unos ciertos recaudos que iban a preservar ese vínculo y iban a preservar un vínculo sano, terapéutico y ajustado, no solo considerando el cuerpo del paciente, sino también previniendo o cuidando ciertas situaciones que pueden ir en contra del cuerpo de la T y psicológicamente en el AT mismo. Entonces lo que hoy vamos a ver son distintas situaciones que pueden causar estrés en el acompañamiento y cómo esas situaciones que son propias del abordaje con pacientes, son propias del abordaje de la T. El rol de la T presupone abordaje con problemáticas difíciles, con problemáticas psicopatológicas, con problemáticas de salud, que ponen en juego ciertos niveles de estrés y por lo tanto, ponen en juego distintas estrategias psicológicas de parte de la T para sobrellevar esos niveles estresógenos. Lo que vemos hoy son las estrategias de afrontamiento y afectación por la tarea. Estamos viendo el cuidado de la T. Entonces dice que las estrategias de afrontamiento se denominan a toda actitud pasiva de un sujeto expuesto a situaciones de estrés o toda conducta activa por parte del mismo para controlar esa situación. Tanto si uno lo vive pasivamente como si pone en juego activamente mecanismos de defensa para controlarlo, en los dos casos no es inconsecuencia, ¿sí? Entendemos por estrés, dice el texto, la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. Es el resultante de la percepción de un sujeto acerca de su incapacidad de resolución. Es decir, el AT percibe que no puede manejar esta situación, que no puede trabajar con este paciente, que hay algo que no puede llevar a cabo y entonces pone en juego estos mecanismos defensivos que muchas veces son patológicos. Las fuentes de estrés pueden ser personales, familiares, sociales, está todo en el texto bien discriminado, y dice en el contexto del desempeño profesional de los trabajadores del área de la salud podemos ubicar que los estresores, especialmente relevantes, se remiten en la mayoría de los casos a las relaciones sociales de los profesionales de la salud con los pacientes y sus familiares, ¿sí? Cuando esto ocurre, generalmente empieza a producirse agotamiento emocional por parte del trabajador de la salud. Esto es sentimientos de que ya no puede hacerse cargo emocionalmente de este paciente, de esta familia. Despersonalización, que se caracteriza en la aparición de sentimientos negativos respecto de la tarea y muchas veces actitudes de violencia, cinismo o agresivas hacia los pacientes. Y también, por último, aparecen sentimientos de desvalorización hacia la propia tarea, ¿no? No sirvo para esto. La T debe tener especial cuidado en estas emergencias de estrés y en esta emergencia de estas conductas, porque está trabajando todo el tiempo con pacientes y familiares y esto debe ser tratado apenas detectado en los espacios indicados para el cuidado de la T, que son las reuniones de equipo, supervisiones y o terapia personal. Dice, existen dos grandes estrategias para afrontar el estrés. La acción directa, el sujeto aplica sobre la fuente de estrés alguna acción para dominarla o controlarla, ¿no? Es un esfuerzo, una carga de energía que utiliza en controlar la situación y otra es la acción indirecta. El sujeto intenta controlar sus propias emociones, ¿no? Se da cuenta que es en vano controlar esta situación del paciente o de la familia, entonces dice, bueno, esto no lo puedo controlar, me controlo a mí. Pero también es un gasto de energía psíquica en autocontrolarse, ¿no? Y es muy costoso. Entonces, el texto dice que ninguna de estas dos acciones es efectiva, ya que la dificultad reside en la causa, no en cómo se tramita, sino la causa. Y la causa por ahí es
que esta problemática no la puedo abordar porque no puedo trabajar con pacientes de determinada problemática porque no lo puedo manejar, y por ahí es tomar registro de eso y hacer algo con eso, ¿sí? O por ahí es cambiar algo del dispositivo, a lo mejor hay que agregar otro AT para que yo no esté tantas horas, a lo mejor hay que pedirle a la mamá que en ese momento que yo el AT está se retire, hay que ajustar algo, no sé, algo del dispositivo, y no sea que yo me vaya, sino que el dispositivo cambie. Pero para eso uno tiene que ir a llevarlo al equipo de trabajo para poder hacer algo con esto. Y después habla del síndrome de burnout. Justamente el síndrome de burnout es un síndrome que se empezó a evidenciar hace poco relativamente, que aparece esta conceptualización del síndrome como el resultado de estas acciones laborales en ambientes donde hay un gran estresor, y en especial en situaciones de salud, y que los síntomas son agotamiento emocional, despersonalización, sensación de reducido logro personal, y esto se acompaña con trastornos físicos, síntomas conductuales y problemas de relación interpersonal. Esto puede darse en cualquier situación laboral o escolar, institucional, ¿sí? Pero se da de mayor medida en el ámbito de la salud por el tipo de problemática que se aborda, ¿no? Entonces, el resultado, digamos, las fases del burnout, sigue diciendo, tiene que ver primero con cansancio emocional, cuando uno detecta que está sobrepasado. El segundo, despersonalización, ahí ya empezaron a actuar los mecanismos de defensa para hacer una escisión de lo afectivo, y pongo en juego mecanismos, formas rígidas de intervención. Y el tercero, abandono de la realización personal. Alguien dice, bueno, ya está, esto no es para mí, yo no puedo hacer nada con esto, voy a ir y cobrar fin de mes y ya está. Eso es como abandonar todo y actuar de manera automática, pero sabemos que las consecuencias van a aparecer seguramente en el cuerpo o en la psiquis. Entonces, dice, cuando las estrategias de afrontamiento no resultan exitosas de manera reiterada, los trabajadores desarrollan una experiencia de fracaso profesional y fracaso en las relaciones interpersonales con los individuos con quienes realiza el trabajo. Esto es un síndrome que aparece muchísimo en situaciones de salud, de abordaje de problemáticas de salud. El AT, al dedicarse a estas tareas, en especial por disponer de su cuerpo, es propenso a este tipo de cuestiones que aparezcan. Dice, mucho mayor cuidado debe tener en atender y prevenir la emergencia de este síndrome. Después hay en el texto que les di una reflexión, un escrito acerca del síndrome de burnout, y nombra muy bien todas sus características. Eso les pido que lo lean, lo leemos. Y después, por otro lado, tenemos un artículo que es una investigación que se hizo en Córdoba, en la Facultad de Córdoba de Psicología, acerca del síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento en acompañantes terapéuticos. Y va a nombrar cómo, ustedes léanlo, cómo se trabajó con una muestra de alguna manera reducida, porque se tomó 17 ATs nada más, pero bueno, empieza a contar, digamos, qué variables se tuvieron en cuenta, qué condiciones, explica el síndrome de burnout, explica cómo se da en situaciones de salud, un poco reitera lo que ya estuvimos trabajando recién. Toman diferentes encuestas y diferentes modos de cerciorarse cómo son las estrategias de afrontamiento de las dificultades, ¿sí? No solamente investigando el trato con el paciente, sino qué hacen ante las dificultades. Y hay algunos ítems que ustedes van a ver después que ponen, que escriben, sobre todo en el método, y dicen que unos ítems añadidos para verificar cómo resuelven las situaciones son: consulté o hablé con el profesional a cargo, eso es para que pongan sí o no. Dejé que el profesional a cargo me ayudase, le pedí al profesional a cargo un consejo para saber qué hacer, me apoyé en el equipo terapéutico o supervisé mi tarea. Son todos
esos ítems son interesantes porque lo que exploran es justamente el manejo del estrés y si va el AT tiene condiciones para tramitar esas situaciones conflictivas que aparecen a cada rato en la tarea, pero que si cuenta con las estrategias de afrontamiento de este estrés, por ejemplo, sostenerse en el equipo, esto se atenúa considerablemente, ¿sí? Bien, el procedimiento, entonces ustedes después lo terminan de leer y bueno, con esto, este estudio, que si bien es bastante reciente, deja presentado que hay todo un área del abordaje del trabajo de la T que sigue gestándose, estudios en relación al tema, ¿no? Seguimos creando y construyendo esta carrera, esta profesión, y bueno, los dejo que lo terminen de leer ustedes solas.